Saludos, Dios les bendiga, les habla aquí nuevamente Cristian Vadillo en otro video más tarde en la noche. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que nos enseña la Biblia en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición y la apostasía. Vamos a hacer este video para reaccionar a lo que enseñan muchos dispensacionalistas como Gabito Rodríguez, Omar Lugo, Gary Lee y muchos otros que están enseñando un arrebatamiento pretribulacional y dicen que la iglesia no verá la manifestación del hombre de pecado, o también conocido como el anticristo. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en esta ocasión. Vamos a comenzar leyendo lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 3 hasta el versículo 10 y luego vamos a estar leyendo lo que dice el capítulo 2. Dice el texto. Estamos leyendo de la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, por si acaso. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual están sufriendo. Dice el versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, donde castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. O sea, aquí vemos que se habla en el capítulo 1 de cómo va a ser la segunda venida de Cristo, en el que el Señor vendrá a castigar a aquellos que persiguen a la iglesia del Señor en llama de fuego desde el cielo con sus poderosos ángeles. Cuando suceda esto, pues el Señor será glorificado en sus santos en ese día y será admirado entre todos aquellos que creyeron en Él. Ahora yo quiero que vayamos a lo que nos dice el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 2, porque los pretribulacionistas dicen que la iglesia no verá al anticristo, lo cual es un error. Eso no está en la escritura. Mira lo que nos dice la escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que es precisamente lo que acabamos de leer en el capítulo anterior, donde se habla de la venida del Señor en llama de fuego con sus santos ángeles, donde el Señor será glorificado entre sus santos y los que creyeron en Él,
en esa reunión del Señor Jesús con los cristianos en su segunda venida, lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Dice el texto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Señor, la venida del Señor Jesucristo en llama de fuego con sus santos ángeles, y nuestra reunión con Él no vendrá sin que primero venga la apostasía. O sea que aquí usted va viendo el orden cronológico. Para que el Señor venga y se reúna con la iglesia, primero tiene que venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La rebelión contra Dios. Una rebelión contra Dios general en la cual se perseguirá a la iglesia de Cristo. Lo que menciona el capítulo 1. Luego dice: y sea revelado el hombre de pecado. El hombre de pecado, el hijo de perdición. O en otras versiones, el hombre sin ley, el hijo de perdición, de Apolión. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Aquí claramente nos dice que durante esa apostasía será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que tradicionalmente se le asocia con la figura del anticristo o con la bestia de Apocalipsis capítulo 13, desde la postura histórica del cristianismo. Se cree que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo o la bestia que sube del mar, o la cabeza herida o el cuerno pequeño en Daniel capítulo 8 o 7 por ahí. Dice que este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o el objeto de culto. O sea, esta persona se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llame Dios, es lo que es la religión, todo lo que sea objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios. Los pretribulacionistas dispensacionalistas dicen que el templo de Jerusalén será reconstruido por este anticristo durante la gran tribulación. Esa es una postura, una interpretación de este pasaje que mucha gente ha creído a lo largo de la historia, pero también podría ser que el templo de Dios hace referencia al cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia, de que este anticristo se sienta en el sentido de que domina a la iglesia de Cristo. Este anticristo se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y domina a la iglesia, como nos dice Apocalipsis 13, de que se le dará la autoridad de hacerle guerra a los santos y vencerlos. No necesariamente tiene que haber una reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, aunque yo no lo descarto. Pienso que podría ser algún tipo de, con esto de la Agenda 2030, con esto de la fraternidad de la humanidad que se está promoviendo con el catolicismo, el Papa Francisco, quien está construyendo, está él y el imán de uno de los imanes más importantes del Islam, están construyendo
casas abrámicas, lo que se conoce la Abrahamia, una nueva religión que se enfoca en Abraham, en el padre de las tres religiones monoteístas, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Se tienen planes a futuro de construir una casa abrámica en el templo del monte de Jerusalén. Así que no descarto del todo el que esta gente construya algún tipo de templo o algún tipo de construcción en el cual este hombre de pecado se haga presentar a sí mismo como Dios. Pero también podemos entender que el templo de Dios se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que el anticristo tendrá dominio sobre ellos por un poco de tiempo durante la gran tribulación. Nosotros creemos en tribulaciones que se darán de manera cíclica a lo largo de la historia hasta la segunda venida de Cristo. Creemos que la primera gran tribulación fue la del año 70, pero creemos que habrá una gran tribulación final que se dará en el futuro, liderada por este hombre de pecado conocido como el anticristo, que será la tribulación final y el anticristo definitivo. Este anticristo se presentará a sí mismo como Dios. O sea, este hombre de pecado se presentará como Dios. En la actualidad vemos un espíritu de este anticristo manifestarse en la actualidad, en el mundo, en la sociedad, una sociedad hedonista, materialista, antropocéntrica, narcisista, donde el hombre se rinde culto a sí mismo y se opone al Dios Todopoderoso. O sea que ya la sociedad va encaminada a esa apostasía que menciona aquí el apóstol Pablo y la manifestación de ese anticristo, de ese hombre de pecado. Dice el versículo 6, ustedes saben lo que lo detiene por ahora. ¿Sabe? Habla de que hay algo que detiene este acontecimiento para ser revelado a su debido tiempo. A su debido tiempo será revelado, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los pretribulacionistas dispensacionalistas dicen que aquello que detiene la manifestación del hombre de pecado supuestamente es la iglesia juntamente con el Espíritu Santo. Pero esa interpretación queda descartada cuando leemos los primeros 3 pasajes de Segunda de Tesalonicenses 2, que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado. O sea, no puede ser la iglesia lo que detenga la manifestación del hombre de pecado, ni el Espíritu Santo. Hay otras teorías acerca de qué podría ser ese catecon, eso que detiene la manifestación del hombre de pecado. Hay diferentes interpretaciones. Unos piensan que es el arcángel Miguel, otros piensan que es las leyes, otros creen que es Dios mismo. En fin, hay un sinnúmero de opiniones, pero el texto mismo no nos dice, no nos revela qué es aquello que detiene la manifestación del hombre de pecado. Los pretribulacionistas, al decir que es la iglesia, pues no están siendo honestos ni son fieles al texto bíblico, sino que están introduciendo al texto sus ideas para decir una cosa que la Biblia no dice. Gabito Rodríguez, cuando dice que la iglesia es lo que detiene el anticristo, está mintiendo, no está diciendo la verdad. Cuando Gary Lee dice que la iglesia es lo que detiene la manifestación del anticristo, está mintiendo, no está diciendo la verdad. Cuando Omar Lugo dice que la iglesia es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado, está mintiendo, no están diciendo la verdad. El texto no dice qué es lo que detiene la manifestación de este anticristo.
Nos dice del misterio de la iniquidad, algo en contraparte al misterio de la piedad, que fue la encarnación de Dios en Cristo. Por eso nosotros creemos que el misterio de la iniquidad se refiere a la encarnación de la iniquidad. Así como así como Dios se encarnó en la persona de Jesús, pues la iniquidad, el espíritu del anticristo, se encarnará en un individuo. Y cuando sea revelado este inicuo, este anticristo, sea revelado, entonces el Señor vendrá en su segunda venida, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, su parusia, su llegada. La venida del impío, de este hombre de pecado, será conforme a la actividad de Satanás, o por obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, vendrá con una fuerte actividad demoníaca, con poderes sobrenaturales del mismo diablo. O sea, aquí vamos a ver cosas demoníacas manifestarse en el mundo. Por eso creemos que este hombre, esta figura del hombre de pecado, tiene algún tipo de naturaleza distinta a un mero hombre. O sea, no creemos que sea un mero hombre poseído por Satanás. Nosotros en nuestra interpretación creemos que es un hombre cuya identidad, cuya naturaleza podría ser algo similar a lo que menciona en Génesis 6 de los Nefilim. O sea, nosotros creemos que este anticristo será algún tipo de Nefilim, y creemos que este anticristo aparecerá con el respaldo de Satanás. Podría ser un líder político, podría ser un gran corporativo, un filántropo, podría ser muchas cosas, pero de que viene ese individuo. Esa es nuestra interpretación en cuanto a eso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que Él vendrá y engañará al mundo. La gente le rendirá culto a este hombre de pecado, como nos menciona Apocalipsis 13, de que el falso profeta creará un culto a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá contra la bestia? Le rendirán culto a este hombre que tendrá poder sobre toda lengua, tribu y nación. Tendrá un imperio global donde dominará el mundo entero y tendrá dominio sobre la iglesia de Cristo por un periodo de tiempo en la cual él perseguirá a la iglesia, pero recibirá el castigo divino, como nos dice 2 de Tesalonicenses 2:1. 2 de Tesalonicenses 1, perdón. Y nos dice que la gente que crea en la bestia, pues, no serán salvos. No quisieron creer en el amor de la verdad, que era Cristo Jesús y el Evangelio, y por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creen en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Eso es lo que dice el texto bíblico. Está más que claro. De acuerdo al orden cronológico que menciona las Escrituras, la iglesia verá al anticristo. La iglesia será perseguida por el anticristo. El hombre de pecado se sentará en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? La iglesia de Cristo, templo del Espíritu Santo. Todos aquellos que creen en Cristo somos templo del Espíritu Santo. Y este anticristo, pues, tendrá un poder sobre la iglesia. Se sentará en el templo de Dios y se hará presentar a sí mismo como Dios, como una divinidad. Eso es lo que dice el texto. Pero al final el Señor regresará y lo derrotará y lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que dice el texto bíblico. O sea, la iglesia obviamente pasará por la gran tribulación final. La iglesia será perseguida por el anticristo, porque eso es lo que dice ahí. O sea, eso es lo que dice el texto.
lo que enseña Gabito Rodríguez, lo que enseña Omar Lugo, lo que enseña Gary Lee, no se encuentra en el texto bíblico. Son conjeturas, ideas preconcebidas, son errores. El dispensacionalismo es un error. El rapto pretribulacional es un error. El arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida de Cristo, como lo dice la Escritura. Eso es lo que dice ahí, y tenemos que limitarnos a lo que dice el texto bíblico y no lo que enseñó Gille Ávila o lo que enseña Miguel Sánchez Ávila o lo que dice Gabito Rodríguez o lo que dicen los pretribulacionistas. Tenemos que limitarnos a lo que dice el texto bíblico acerca del orden cronológico del fin de los tiempos. Primero vendrá la apostasía, surgirá el anticristo, luego la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que dice el texto. Sin más, esto ha sido todo por este pequeño estudio bíblico. Esto ha sido todo. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el próximo video.